Nombre, Doctor Misael González, profesión, médico general, medicina antienfermedad. Este fue el triste final del médico cubano Misael González. Fue respetado, admirado, incluso temido. Un hombre que se enfrentó al sistema, a la crítica y a los demonios de su pasado con una sola arma, la verdad médica. Pero hoy, su nombre ya no resuena en las conferencias, ni en los hospitales. Hoy, el doctor Misael González parece haber desaparecido del mapa, como si nunca hubiese existido. ¿Qué ocurrió realmente con aquel médico cubano que se atrevió a romper el silencio? ¿Por qué su rostro fue borrado de ciertos archivos oficiales? ¿Y quiénes querían verlo callado, para siempre? Dicen que descubrió algo. Dicen que denunció más de lo permitido. Otros aseguran que lo vieron llorar antes de abandonar su última consulta, mientras murmuraba: esto ya no es medicina. Esto es una guerra. Y algunos rumores, más oscuros aún, insinúan que fue vigilado, presionado por fuerzas que no podemos nombrar. ¿Fue silenciado? ¿Fue traicionado por sus propios colegas? ¿O simplemente no soportó el peso de una conciencia que sabía demasiado? Su último paciente dejó una nota anónima: gracias, doctor. ¿Usted fue el último en tratarme como ser humano? ¿Una despedida? ¿Una advertencia? ¿Un adiós definitivo? En este episodio, vamos a revelarte los secretos nunca contados del médico cubano más polémico de su generación. Vamos a reconstruir su historia, su lucha, su caída. Y quizás, su trágico final. Pero antes de comenzar. Este video está basado en testimonios reales, documentos desclasificados y versiones no confirmadas que el sistema prefiere mantener ocultas. Así que si valoras el contenido que se atreve a contar lo que nadie más dice, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perderte los próximos capítulos llenos de verdades incómodas, rumores escalofriantes y misterios por resolver. Dale like, porque solo así podremos seguir investigando sin miedo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un médico. Es la historia de un hombre que pagó muy caro por decir la verdad. Este fue el triste final del doctor Misael González. La Habana, Cuba. Año 1966. Las calles ardían bajo el sol caribeño, el polvo flotaba en el aire como una niebla constante, y los murmullos del barrio hablaban de escasez, de revoluciones, de esperanza y miedo a partes iguales. En ese contexto, en una vivienda modesta del municipio de 10 de octubre, nació Misael González. No hubo fuegos artificiales, ni celebraciones. Solo el llanto de un recién nacido que, con el tiempo, desafiaría al sistema con una fuerza que nadie vio venir. Desde que aprendió a caminar, algo en su mirada delataba una inquietud inusual. Mientras otros niños jugaban con pelotas de trapo o se escapaban al malecón, él prefería sentarse en silencio junto a su abuela, que solía contar historias de un mundo donde los médicos eran casi santos. Ella hablaba de bisturís como si fueran espadas de justicia. Y él escuchaba, con una intensidad que asustaba. Misael no juega, Misael observa, solían decir los vecinos, como si presintieran que ese niño guardaba un secreto. A los 6 años ya sabía leer. A los 8, había memorizado el nombre de los huesos del cuerpo humano. Y a los 10, pedía libros de anatomía en vez de juguetes. Era como si una fuerza invisible lo guiara, como si el destino mismo lo empujara hacia un camino que él aún no comprendía, pero al que no se resistía. Su familia, de origen campesino y sin estudios superiores, veía en Misael una oportunidad que ellos no habían tenido. Su padre, obrero en una fábrica, llegaba cada noche con manos cansadas, pero con una única frase que repetía sin falta: tú vas a ser alguien, hijo. Tú vas a hacer historia. Y vaya si lo hizo. Durante su adolescencia, en plena década de los 80, Misael comenzó a visitar hospitales como voluntario. En tiempos donde el sistema cubano ponía énfasis en la medicina comunitaria, él iba más allá, se quedaba tras los turnos, hablaba con pacientes, tomaba notas que nadie le pedía. Era invisible para los registros, pero omnipresente en los pasillos. A veces, dormía en el suelo de las salas de espera, solo para estar cerca de los casos más difíciles. Muchos médicos lo ignoraban. Otros,
Lo admiraban en silencio. Pero todos coincidían en algo: ese joven tenía una vocación feroz, una necesidad casi dolorosa de ayudar. En 1983, logró lo que muchos no pudieron: ingresar a la exigente Escuela de Medicina de Santiago de Cuba. La presión académica era brutal. Las noches se confundían con los días. Las aulas eran frías, los instrumentos obsoletos. Y aún así, él nunca se quebró. A veces, sus compañeros lo encontraban estudiando solo en una esquina, susurrando diagnósticos al viento. Otras veces, lo veían consolar pacientes terminales con un tono de voz tan sereno que hasta las enfermeras lloraban. Aprendió más que medicina. Aprendió humanidad. En sus años de prácticas rurales, vio morir a niños por falta de antibióticos. Vio a madres dar a luz sin anestesia. Vio a ancianos suspirar el último aliento sin tener quien los escuchara. Pero también vio milagros. Vio el poder de una caricia, de una palabra bien dicha, de una visita inesperada. Fue en esos pueblos olvidados donde Misael entendió que el médico no es solo un técnico, es un puente entre la vida y la muerte. Allí, se ganó el apodo de el médico que escucha. En 1990, tras años de sacrificio, obtuvo su título como médico general. Pero lejos de buscar prestigio, rechazó ofertas para especializarse en áreas más lucrativas y eligió la medicina familiar. Lo hizo por convicción, no por comodidad. Quería seguir a sus pacientes de cerca, conocer sus casas, sus rutinas, sus silencios. Y así lo hizo. Se convirtió en un faro para su comunidad. Sus consultas no eran de 10 minutos. Eran encuentros. Diálogos. A veces, confesiones. Pero mientras su fama crecía en los barrios, alguien lo observaba en las sombras. Algunos pacientes importantes comenzaron a hablar de él en espacios académicos. Otros, lo mencionaban en informes institucionales. Y fue entonces cuando Misael González, sin proponérselo, llamó la atención del sistema. Y con ella, llegaron las primeras advertencias. Porque en un país donde la medicina está profundamente politizada, un médico que piensa, que pregunta, que siente, puede volverse incómodo. Y lo que Misael aún no sabía, es que su compasión, su ética, su humanidad, lo llevarían pronto a cruzar una frontera sin retorno. Una frontera donde se acaba el médico, y comienza el hombre perseguido por la verdad. El año era 1991, y mientras las calles de La Habana parecían sumirse en una lenta melancolía por la crisis del periodo especial, los sueños del joven doctor Misael González comenzaban a asfixiarse entre la escasez de insumos médicos, los apagones interminables y las miradas de pacientes que esperaban milagros en hospitales sin luz ni medicamentos. Recién graduado de medicina, con una vocación arraigada en lo más profundo de su ser, Misael sabía que sus manos podían sanar, pero el sistema no le daba herramientas. Entonces, en medio de ese caos silencioso, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. No fue fácil. Dejar atrás la tierra donde uno nace no es solo una cuestión de distancia, es una fractura emocional. Con una maleta que no alcanzaba a guardar ni la mitad de sus afectos, con sus títulos universitarios plastificados para que no se arrugaran en el viaje, y con los ojos llenos de nostalgia y fe, Misael cruzó el estrecho de las esperanzas rotas hacia Estados Unidos, como tantos otros cubanos que, aún con miedo, se atreven a soñar más allá del mar. Miami lo recibió con sol y promesas, pero también con la dureza de la realidad. Los diplomas no abrían puertas. Las batas blancas no eran reconocidas. La experiencia no bastaba. Allí, en una ciudad llena de rostros conocidos pero caminos desconocidos, Misael volvió a comenzar desde cero. Trabajó en restaurantes, cargó cajas, limpió oficinas por la noche. Cada moneda que ganaba era para sobrevivir, pero también para invertir en su verdadero objetivo, volver a ejercer la medicina. Y mientras el mundo dormía, él estudiaba. Mientras otros descansaban, él repasaba anatomía, fisiología, farmacología. Mientras sus colegas de Cuba ya ejercían con cierto prestigio dentro de un sistema colapsado, Misael luchaba por rendir cada examen que le exigía el sistema de salud estadounidense. Revalidar sus credenciales fue como escalar una montaña con las manos atadas,
pero jamás se permitió caer. Su mente era fuerte, pero su propósito lo era aún más. Pasaron 7 años. 7 largos y silenciosos años donde se forjó su temple, su humildad y su determinación. Hasta que, finalmente, en 1998, el Dr. Misael González volvió a vestir su bata blanca. El mismo hombre que un día atendía pacientes con linternas en hospitales cubanos, ahora era médico de familia certificado en Estados Unidos. Era el mismo, pero más sabio. Más fuerte. Más humano. Su consulta no tardó en llenarse. No solo por su profesionalismo, sino por su manera de mirar a los pacientes. Con empatía. Con ternura. Con verdad. No los trataba como números ni como diagnósticos. Los trataba como lo que eran, personas con historias, con miedos, con heridas visibles e invisibles. Fue esa sensibilidad lo que lo llevó, años más tarde, a abrir su propio consultorio en el 2002. Pero aquel espacio era mucho más que una clínica. Era un refugio para cientos de familias inmigrantes que, como él, también habían dejado todo atrás buscando una oportunidad. Allí no solo se curaban dolencias físicas. Se sanaban almas. Se recuperaban dignidades. Se escuchaban silencios. Pero la historia de Misael no terminó ahí. El destino, caprichoso y curioso, le tenía preparado un nuevo escenario, la televisión. Primero fueron pequeñas colaboraciones en programas locales. Luego, una invitación que cambiaría su vida, unirse a Caso Cerrado, el programa conducido por la emblemática doctora Ana María Polo. Lo que empezó como una aparición puntual, se transformó en una relación de más de 14 años con la audiencia latina. Su voz serena, su claridad al hablar de temas médicos, su forma de explicar sin juzgar, lo convirtieron en un referente. Hablaba de salud, pero también de emociones, de realidades duras como el abuso, la depresión, las adicciones. Lo hacía sin buscar protagonismo. Lo hacía por amor. Y el público lo adoraba. Millones de personas en todo el continente esperaban sus intervenciones. No era un doctor de televisión. Era el doctor que muchos desearían tener en su comunidad. El que hablaba con el corazón. El que decía verdades, incluso cuando dolían. Sin embargo, detrás de cámaras, algo comenzó a cambiar. Su presencia, su sinceridad, su creciente popularidad, comenzaron a incomodar. Hubo silencios. Tensiones. Miradas esquivas. Algunos lo señalaban como demasiado honesto, demasiado humano para un formato que comenzaba a priorizar el espectáculo. Pero él seguía firme, creyendo que cada aparición era una oportunidad para educar. Hasta que un día, simplemente no estuvo más. Sin despedida oficial. Sin explicaciones públicas. Solo el vacío. Su silla quedó vacía, pero su voz seguía resonando en los recuerdos de quienes lo vieron durante más de una década. ¿Por qué se fue? ¿Lo alejaron? ¿Decidió retirarse por voluntad propia? Las versiones son muchas, pero la verdad aún está envuelta en misterio. Lo único claro es que, para miles de personas, el Dr. Misael González no desapareció. Solo cambió de escenario. Porque las verdaderas voces no necesitan cámaras para ser escuchadas. Su legado continúa, silencioso pero firme, en cada paciente que atiende, en cada consejo que da, y en cada vida que toca con su sabiduría y su compasión. La historia del Dr. Misael González dio un giro inesperado en el año 2006, cuando fue invitado a participar como especialista en salud en el popular programa de televisión Caso Cerrado. Transmitido por la cadena Telemundo. Lo que parecía una colaboración puntual se transformó, con el tiempo, en una de las etapas más visibles, complejas y controvertidas de su carrera. Fue una vitrina mediática, sí, pero también una encrucijada emocional, ética y profesional. Caso Cerrado no era un programa cualquiera. Bajo la conducción de la inflexible y carismática doctora Ana María Polo, el show se consolidó como un fenómeno en la televisión hispana, atrapando a millones de espectadores con su fórmula explosiva, drama, justicia popular, humor involuntario y, en ocasiones, información útil. Pero lo que el público veía era apenas la punta del iceberg.
Tras bambalinas, se tejía una red de decisiones editoriales, presiones de audiencia, narrativas forzadas y tensiones latentes entre lo real y lo dramatizado. Fue allí, en medio de ese equilibrio inestable, donde apareció el doctor Misael González. Desde su primera intervención, se distinguió por su serenidad, claridad conceptual y profundo respeto por la medicina. No levantaba la voz. No juzgaba. No buscaba protagonismo. Simplemente, explicaba. Diagnosticaba con respeto. Y aportaba una visión humana en medio del espectáculo. Su presencia se volvió recurrente. Adicciones, trastornos de identidad, enfermedades genéticas, negligencias médicas, cada episodio que tocaba temas de salud se volvía más potente cuando él entraba en escena. Su lenguaje accesible y empático conectaba con la audiencia, que lo reconocía como una figura confiable, un faro de sensatez en medio de tanto caos televisivo. Pero no todos celebraban su crecimiento. Con el tiempo, comenzaron a surgir fricciones silenciosas dentro del equipo de producción. Algunos alegaban que Misael estaba robando cámara. Otros consideraban que su rigor médico atentaba contra la libertad narrativa del programa. El doctor González no estaba dispuesto a avalar situaciones médicamente absurdas o diagnósticos manipulados para generar impacto. Su compromiso era con la verdad, no con el rating. Según fuentes cercanas al set, hubo momentos de tensión cuando se le pidió matizar ciertas opiniones para no comprometer la credibilidad del caso o para mantener el drama del episodio. Pero él se mantuvo firme. Yo no vengo aquí a entretener, vengo a informar, habría dicho una vez, fuera de cámaras. Estas diferencias filosóficas se hicieron más notorias en los últimos años. Aunque la relación con la doctora Polo se mantenía profesional, la química que alguna vez compartieron empezó a diluirse. Ya no discutían los casos con la misma complicidad. Las miradas se volvieron más tensas. Los silencios, más largos. Y entonces, ocurrió. Un día, simplemente, el doctor Misael González dejó de aparecer. No hubo despedida. No hubo comunicado. Nada. Solo el vacío. Un silencio que perturbó a la audiencia y encendió las redes sociales. ¿Qué había pasado? Las teorías se multiplicaron, que fue despedido por decir verdades incómodas, que se negó a actuar según un guión, que hubo celos profesionales, que cuestionó la veracidad de algunos casos y eso molestó a altos mandos de la producción. Incluso se habló de presiones legales. Él, mientras tanto, se mantuvo en absoluto silencio. Pero ese silencio, con los años, empezó a pesar. La audiencia lo seguía recordando. Algunos fans crearon cuentas en redes para pedir su regreso. Otros compartían fragmentos de sus intervenciones como si se tratara de lecciones médicas. Su figura, lejos de apagarse, crecía. Fuera de cámaras, Misael continuó su labor médica. Fundó clínicas, dictó conferencias, publicó artículos. Pero hubo un cambio en su mirada. Ya no era solo el médico que informaba. Era también el hombre que había vivido por dentro los límites de la televisión, y que comenzaba a cuestionar hasta qué punto había sido utilizado o silenciado. Hoy, después de más de una década de especulaciones, el doctor Misael González ha decidido hablar. Y lo que tiene para decir no solo apunta a las razones de su salida, sino a prácticas internas que podrían poner en jaque la credibilidad del programa. No se trata de venganza. No busca polémica gratuita. Su motivación, según él mismo ha expresado, es ética. El público merece saber lo que realmente pasaba. Porque muchos confiaron en nosotros no solo para entretenerse, sino para aprender, para buscar orientación. Y a veces, eso se traicionó. Las revelaciones que vienen, testimonios, correos internos, documentos no difundidos, podrían cambiar para siempre la percepción de caso cerrado y la de quienes lo conformaron. Y en el centro de esa tormenta, vuelve a estar él, el médico que nunca actuó, el profesional que nunca cedió, el hombre que, aun en silencio, nunca dejó de hablar con la verdad. La figura pública del doctor Misael González siempre ha estado marcada por la discreción. A pesar de su presencia constante en los medios y su impacto en la televisión hispana, su vida personal ha permanecido, en gran parte, envuelta en un velo de silencio.
Y tal vez sea precisamente ese silencio lo que ha despertado aún más curiosidad en torno a sus relaciones sentimentales, vínculos afectivos y la intimidad que celosamente resguarda. Detrás de su bata blanca, su lenguaje sereno y su mirada firme, existe un hombre que ha amado, que ha perdido, que ha tenido que elegir entre el corazón y la vocación. Desde sus primeros años como médico en Estados Unidos, Misael dejó claro que su profesión no era solo un trabajo, sino un llamado. Su rutina era absorbente, sus responsabilidades crecían y entre consultas, intervenciones, producción televisiva y presentaciones públicas, poco espacio quedaba para lo personal. En más de una entrevista, confesó que la medicina le había salvado, le había dado propósito. Pero también reconoció, en voz baja, que a veces había pagado un precio, he tenido que poner en pausa cosas importantes. No siempre se puede tener todo al mismo tiempo, dijo una vez, con una sonrisa nostálgica. Sin embargo, como todo ser humano, no era inmune al afecto, a la amistad ni al deseo de compartir su camino con otros. Durante su prolongada participación en Caso Cerrado, la audiencia fue testigo de una relación profesional particularmente estrecha con la doctora Ana María Polo. Frente a las cámaras, la química entre ambos era evidente, la fuerza y el ímpetu de la doctora Polo contrastaban con la serenidad analítica del doctor González, formando una dupla equilibrada, magnética y carismática. Aportaban autoridad, empatía y solvencia al programa, conectando con millones de hogares latinoamericanos. Detrás de bastidores, se hablaba de una amistad genuina, de respeto mutuo, de una complicidad que se extendía fuera del plató. Compartieron viajes por América Latina, donde representaban al programa en conferencias, entrevistas y encuentros con la comunidad. Se les vio en ferias médicas, en universidades, en cenas privadas, siempre juntos, siempre en sincronía. No eran pocas las voces que susurraban que entre ellos había algo más que una buena relación laboral. Pero ellos, como siempre, callaban. Protegían su intimidad como un tesoro. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Fuentes cercanas a la producción comenzaron a notar un distanciamiento. Ya no viajaban juntos con la misma frecuencia. Las publicaciones compartidas cesaron. Sus interacciones, antes fluidas y cómplices, se volvieron más formales, más distantes. Aunque ninguno de los dos abordó públicamente el tema con profundidad, el doctor González dejó entrever en algunas entrevistas que las diferencias profesionales, y posiblemente personales, comenzaron a interferir en esa relación. Tensiones internas dentro del equipo, desacuerdos en la manera de abordar ciertos casos, decisiones editoriales que tocaban límites éticos. Todo parecía apuntar a un quiebre silencioso. Y sin embargo, Misael nunca habló con rencor. Al contrario, en cada oportunidad que tuvo, expresó gratitud hacia la doctora Polo. Compartimos muchas batallas juntos, y aunque los caminos se separen, el respeto permanece, afirmó en un programa especial, dejando claro que, por encima de cualquier malentendido, lo suyo fue un vínculo marcado por la admiración mutua. En contraste con esa relación en aparente declive, otra figura fue ganando protagonismo en su círculo personal, la psicóloga Vivian González. Colega en el programa, profesional de gran reconocimiento y con un estilo mucho más cercano al de Misael, Vivian se convirtió en una presencia constante en su vida. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una amistad profunda. En redes sociales compartieron momentos juntos, desde eventos académicos hasta celebraciones familiares. En una publicación particularmente emotiva, la doctora Vivian lo llamó hermano de corazón, revelando un lazo basado en la confianza, la lealtad y el afecto sincero. Esta conexión dio lugar, inevitablemente, a especulaciones. ¿Era solo una amistad? ¿O había algo más que los unía lejos de las cámaras? Ambos siempre lo negaron, con una convicción que dejaba poco espacio para la duda. Para ellos, la palabra familia parecía describir mejor su vínculo. Una familia elegida, construida sobre años de apoyo mutuo en un entorno muchas veces hostil, competitivo y cargado de presión mediática. La familia biológica también ocupa un lugar especial en la vida del Dr. González. Aunque vive en Estados Unidos desde hace más de 3 décadas, su conexión con Cuba permanece intacta. Lo ha demostrado públicamente en momentos clave,
como cuando compartió con orgullo imágenes de la boda de su sobrina Lynette en la isla. Aquellas fotografías no solo mostraban sonrisas y abrazos, sino también una profunda nostalgia por sus raíces. Cada imagen era un poema silencioso a la tierra que lo vio nacer, al hogar que dejó atrás, pero que sigue habitando en su memoria, en su voz, en sus silencios más íntimos. Pese a su naturaleza reservada, en más de una ocasión ha tenido que salir al paso de rumores, algunos malintencionados, que circulan con insistencia en redes sociales. Su estado civil, su orientación sexual, su salud, su supuesta relación con figuras públicas. Todo ha sido objeto de conjeturas. Pero él, con su habitual calma, ha respondido con elegancia: mi vida privada es eso, privada. Lo que realmente importa es lo que hago por los demás, no con quien comparto mi tiempo fuera de cámara. Tal vez por eso, Misael se ha convertido en una figura tan admirada. Porque representa una forma distinta de estar en el foco público. No busca el escándalo ni el protagonismo vacío. No necesita exhibir su intimidad para validar su existencia. Y en un mundo donde lo superficial muchas veces eclipsa lo esencial, su silencio se vuelve casi un acto de resistencia. Hoy, el Dr. González sigue siendo un enigma para muchos. Pero aquellos que lo conocen de cerca saben que detrás del médico, del rostro televisivo y del profesional respetado, existe un hombre profundamente humano. Un hombre que ha amado en silencio, que ha elegido la verdad por encima del aplauso fácil, que honra a los suyos con gestos y no con estridencias. Un hombre que, pese a las luces del escenario, ha elegido vivir su verdad lejos del ruido, donde el amor, la lealtad y la dignidad todavía tienen valor. A lo largo de su trayectoria pública, el Dr. Misael González no solo cosechó admiración y respeto por su labor médica y su presencia en la televisión hispana, sino que también enfrentó momentos de controversia que marcaron un antes y un después en su vida profesional. Su paso por la pantalla, aunque brillante, no estuvo exento de sombras. Algunas de estas situaciones surgieron de su participación en el programa Caso Cerrado, mientras que otras fueron producto de su inquebrantable integridad al expresar opiniones claras y firmes en momentos delicados. Todas, sin embargo, dejaron huellas profundas, tanto en su carrera como en su alma. El año 2016 fue decisivo. Después de más de 14 años colaborando como médico experto en Caso Cerrado, el Dr. González fue sorprendido por un silencio que dolía más que cualquier crítica abierta. Simplemente no fue convocado para la nueva temporada del programa. Acostumbrado a recibir con antelación los llamados de producción, esta ausencia repentina le resultó desconcertante. La incertidumbre se apoderó de sus pensamientos. Al buscar explicaciones, le informaron, con frialdad burocrática, que no se habían recibido instrucciones para contactarlo. Esa respuesta ambigua lo dejó perplejo. No se trataba solo de una cuestión contractual, sino de un vacío emocional imposible de ignorar. Durante más de una década, había sido parte de la esencia del programa, un referente confiable para millones de televidentes. Ser apartado sin una conversación, sin un cierre, sin un gesto de reconocimiento, fue un golpe tan silencioso como devastador. La herida se profundizó cuando supo que su amiga y colega, la psicóloga Vivian González, tampoco había sido llamada. Ambos habían sido pilares del programa. Su exclusión simultánea no podía ser una coincidencia. En entrevistas posteriores, Misael relató que intentó interceder por Vivian, buscando respuestas, claridad, algún gesto de consideración humana. Pero en vez de explicaciones, lo que recibió fueron advertencias veladas. Le sugirieron, sin decirlo abiertamente, que no se involucrara, que no hiciera demasiadas preguntas. Ese tipo de sugerencias, tan comunes en ambientes donde el poder se ejerce desde la discreción, solo aumentaron su inquietud. Fue en ese contexto que su relación con la doctora Ana María Polo, figura central del programa, comenzó a deteriorarse. Tras bastidores, en una conversación tensa y reveladora, la doctora Polo habría afirmado que no consideraba a Vivian su amiga. Esa frase, aparentemente trivial, fue para Misael una señal dolorosa. Durante años creyó que el equipo que conformaban estaba unido no solo por la televisión, sino por la confianza, la humanidad y el respeto mutuo. Aquellas palabras desdibujaban ese ideal.
Para él, significaban una traición silenciosa, un recordatorio de que, en ocasiones, los vínculos afectivos son sacrificados en nombre de intereses que van más allá de la pantalla. Entonces, la duda se volvió inevitable. ¿Estaban las decisiones del programa guiadas por criterios éticos y profesionales, o por afinidades personales? ¿Qué valor tenía la competencia médica en un espacio que se presentaba como educativo si la participación de los especialistas dependía del agrado personal de una figura central? 2 semanas después de esa conversación, el doctor González recibió un escueto mensaje de texto: sus servicios ya no serían necesarios en caso cerrado. No hubo llamada. No hubo reunión. No hubo agradecimientos. Fue una despedida fría, casi administrativa, que lo dejó desilusionado y herido. Había dedicado más de una década a ese proyecto, con pasión, con entrega, con ética. Esperaba, al menos, una salida digna. En declaraciones posteriores, Misael se mostró sereno, pero conmovido. Afirmó que no guardaba rencor, que respetaba a la doctora Polo por lo que representó en su carrera, pero también lamentó profundamente la manera en que todo terminó. Reconoció que fue un momento de dolor, de introspección, de replanteamiento personal. Como dijo en una entrevista, no esperaba una alfombra roja, pero sí una puerta abierta para poder cerrar el ciclo con dignidad. Tras su salida del programa, comenzaron a circular rumores inquietantes. En redes sociales, algunos usuarios divulgaron noticias falsas sobre su supuesto fallecimiento. La viralización fue tan veloz como irresponsable, y el propio doctor González tuvo que desmentir públicamente tales afirmaciones. Con su tono habitual, pausado y firme, declaró que estaba bien, activo y enfocado en su trabajo clínico. Sin embargo, no negó que el golpe emocional de su salida repentina fue difícil de asimilar. El silencio de quienes antes lo llamaban colega o amigo fue ensordecedor. Durante la pandemia de COVID-19, el doctor González retomó protagonismo mediático. Fue una de las pocas voces médicas hispanas que habló con franqueza sobre la gravedad de la crisis. Compartió su experiencia, habló de su propio estado de salud y emitió opiniones sobre los tratamientos que estaban siendo considerados. Criticó la falta de preparación de muchos gobiernos, la desinformación que circulaba en medios y redes, y se mostró especialmente preocupado por las decisiones políticas apresuradas que priorizaban la economía sobre la vida humana. Para él, la salud pública debía estar siempre por encima de cualquier otro interés. Su postura fue aplaudida por muchos, pero también generó roces. Algunos sectores mediáticos, acostumbrados a evitar la polémica, consideraron sus declaraciones incómodas. Otros lo tildaron de alarmista. Pero entre la comunidad hispana, que muchas veces se sintió desprotegida y desinformada, su figura volvió a adquirir peso. Como lo había hecho en televisión, el doctor Misael González volvió a ser una guía, una voz de sensatez en medio del caos. Aunque ya no estaba en caso cerrado, su autoridad moral y su experiencia médica lo mantuvieron vigente, necesario, influyente. A pesar de todas las controversias, el doctor Misael González jamás perdió el norte. Mantuvo su ética, su compromiso, su convicción de que la medicina no es espectáculo, sino servicio. En cada entrevista, en cada artículo, en cada charla pública, reafirma su misión: informar con responsabilidad, cuidar con humanidad y, sobre todo, seguir adelante, incluso cuando las puertas se cierran sin explicación. La vida, incluso para quienes han hecho de la sanación su vocación, no está exenta de heridas. A veces, las cicatrices no se ven en la piel, sino en el alma. Y para el doctor Misael González, una figura respetada por su empatía, sabiduría y presencia en la televisión, esa herida llegó de forma silenciosa y dolorosa. Todo comenzó con una ausencia. Un espacio vacío en el programa Caso Cerrado que nadie explicó. Sin una despedida formal, sin un comunicado oficial, la figura del médico comenzó a desdibujarse del ojo público. Y en ese vacío, la imaginación colectiva hizo lo suyo, nacieron rumores, luego versiones más oscuras, hasta que el silencio se volvió insostenible. WhatsApp se llenó de cadenas falsas anunciando su muerte. Algunos lo ubicaban en cuidados intensivos, otros aseguraban que había renunciado a todo por una crisis espiritual.
La verdad, mientras tanto, seguía esperando su momento. Su familia, impotente ante la velocidad del escándalo digital, vivió días de angustia. Amigos cercanos recibían llamadas en tono de condolencia. Algunos pacientes, movidos por el cariño, escribían cartas de despedida creyendo que jamás volverían a verlo. Fue un duelo colectivo, sin cuerpo, sin confirmación, sin sentido. Para el doctor Misael, ese tiempo fue una mezcla de tristeza y reflexión. No era miedo a la muerte lo que lo afectaba, sino la sensación de haber sido borrado sin haber tenido voz. Fue, como él luego diría, un funeral simbólico que me obligó a replantear la forma en que el mundo informa y consume, pero no se quedó en la sombra. Con la misma serenidad que lo caracterizaba en Caso Cerrado, el doctor González reapareció públicamente. Su rostro, marcado por el paso del tiempo pero lleno de vida, desmintió en segundos todo lo que las redes habían inventado. En una entrevista íntima, sin escudos ni guiones, contó su verdad. Sí, había tenido problemas de salud. Nada grave, pero sí suficiente como para obligarlo a parar. Habló de agotamiento físico, de noches sin dormir, depresiones acumuladas por años. Reveló que, durante mucho tiempo, había olvidado una máxima que siempre compartía con sus pacientes: no puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti mismo. Fue una confesión valiente, despojada de orgullo. El médico se reconocía vulnerable, humano, falible. Ese momento se convirtió en una especie de catarsis nacional. El cariño reprimido se volcó en mensajes, cartas, oraciones. Personas de diferentes países, edades y contextos le agradecieron por regresar, por contar su historia, por mostrarse sin máscaras. El amor que había sembrado en silencio durante tantos años, ahora florecía con fuerza, como si cada palabra suya tuviera raíces en el alma de quienes lo escuchaban. Y fue entonces cuando algo cambió. Aquel episodio no solo desmintió rumores. Lo transformó. El doctor Misael reorganizó su vida con una nueva brújula. Redujo sus compromisos mediáticos. Se refugió en su círculo íntimo. Retomó lecturas espirituales que había abandonado por falta de tiempo. Comenzó a colaborar con organizaciones de salud comunitaria, alejado del espectáculo, más cerca de la esencia. Redescubrió el poder del silencio, la compañía de su familia, la calma de una tarde sin celular. Entendió que su misión no era brillar, sino servir. Que su voz tenía más valor en un consultorio humilde o en una charla con jóvenes médicos que frente a cámaras que a veces deforman más de lo que muestran. Y desde esa claridad, construyó un nuevo capítulo, más auténtico, más sereno, más profundo. No me mataron los rumores, dijo tiempo después, me despertaron. Hoy, cuando habla de aquel episodio, lo hace sin rencor. Ha perdonado la desinformación, pero no ha olvidado la lección. Defiende con firmeza la ética en la comunicación, promueve campañas contra las fake news y participa en foros donde se debate el impacto de los medios en la salud emocional de las figuras públicas. Como escribió en una de sus publicaciones más compartidas, que no te duela sanar. Que no te dé miedo parar. Porque incluso los que curan, necesitan aprender a respirarse a sí mismos. Y así, renacido de su propia ausencia, el doctor Misael González sigue adelante. Con pasos más lentos, sí. Pero también más seguros, más conscientes, más plenos. Ya no necesita un programa para ser escuchado. Su mensaje vive en cada vida que ha tocado, en cada verdad que decidió contar y en cada silencio que eligió habitar. La historia de un médico no solo se escribe con recetas y diagnósticos, sino también con silencios, derrotas, aprendizajes y verdades que pocas veces se cuentan. En su valiente y reveladora autobiografía titulada Secretos de Médico, Las cosas que nunca esperé, el doctor Misael González abre su alma y comparte, sin filtros, los pasajes más íntimos y transformadores de su vida personal y profesional. Publicado el 13 de abril de 2017, el libro se convirtió en una herramienta no solo para contar su historia, sino para sanar heridas que durante años había mantenido ocultas. Con 196 páginas, escritas con la pasión y la honestidad de quien ha vivido cada línea con intensidad. La obra está disponible en español y ha sido leída por miles de personas que encontraron en sus páginas más que una biografía, un testimonio de lucha, coraje y superación.
Desde las primeras líneas, el lector es transportado a la Cuba de su juventud, donde el joven Misael, con apenas 17 años, decidió seguir el llamado de su vocación médica. Ingresó a la escuela de medicina con entusiasmo, pero pronto se enfrentó a la cruda realidad de un sistema en crisis, escasez de insumos, limitaciones políticas, condiciones precarias. No obstante, estas dificultades no quebraron su espíritu, al contrario, forjaron en él una fortaleza inquebrantable, una especie de resistencia que lo acompañaría durante toda su carrera. Con una prosa íntima y reflexiva, el doctor González describe los sacrificios que tuvo que hacer para convertirse en médico. Los largos turnos, el hambre a veces silenciada, los pacientes que llegaban sin esperanzas y la frustración de saber que, aunque la voluntad estaba, los recursos muchas veces no. Aprendí a diagnosticar con los ojos, a tratar con el corazón y a consolar con palabras cuando las medicinas escaseaban, escribe con nostalgia y firmeza. El libro da un giro conmovedor cuando narra su emigración a los Estados Unidos. La decisión de abandonar su tierra natal no fue fácil. Fue impulsada por el deseo de ofrecer una vida mejor a su familia y ejercer la medicina en condiciones más humanas. Pero el camino hacia ese sueño estuvo lleno de espinas, desde aprender un nuevo idioma hasta revalidar sus credenciales médicas, cada paso estuvo marcado por la incertidumbre. Miami se convirtió en su nueva casa, pero no sin antes exigirle sacrificios profundos. Uno de los aspectos más poderosos de Secretos de Médico es cómo el doctor González expone las diferencias entre la medicina cubana y la estadounidense. Habla de la famosa medicina defensiva que se practica en Estados Unidos, donde los médicos actúan con cautela excesiva por temor a demandas legales. Contrasta este enfoque con su deseo de ofrecer un trato más humano, más cercano, más personalizado, como aprendió en sus años en Cuba. Allá sanábamos con el alma, aquí, a veces siento que sanamos con formularios y seguros médicos, afirma con crudeza. Pero no todo en su relato es crítica o dolor. El doctor González también celebra sus logros, sus pequeños triunfos cotidianos, y los pacientes que lo abrazaron como parte de su familia. Relata anécdotas conmovedoras, momentos en los que una palabra de aliento marcó la diferencia, y cómo, a pesar de las exigencias del sistema, jamás perdió su esencia como médico y como ser humano. Secretos de Médico también se adentra en los aspectos más personales de su vida, su relación con la familia, sus valores, y cómo la fe y la introspección se convirtieron en pilares durante los momentos más oscuros. Comparte pensamientos sobre la migración, la identidad, el desapego y la reconstrucción de sí mismo en un nuevo país. Es un libro que habla de la medicina, sí, pero también del alma, de la resistencia humana y de la capacidad de reinventarse sin perder la esencia. Muchos lectores se sintieron profundamente identificados con su historia, especialmente los inmigrantes latinoamericanos que, como él, dejaron todo atrás para comenzar de nuevo. La obra ha sido utilizada en charlas, recomendada en círculos médicos y citada en entrevistas como una voz auténtica en medio del ruido superficial de las redes sociales. Con Secretos de Médico, el doctor Misael González no solo dejó testimonio de su vida, sino que ofreció un faro para quienes atraviesan momentos de duda, para los jóvenes que sueñan con ser médicos. Y para todos aquellos que han tenido que empezar desde cero con el corazón lleno de esperanza. En el mundo de la televisión, donde los focos iluminan rostros pero no siempre almas, donde los guiones esconden verdades y los silencios gritan más que las palabras. La relación entre el doctor Misael González y la doctora Ana María Polo fue mucho más que una simple coincidencia profesional. Fue una historia tejida entre luces, cámaras y corazones expuestos. Una conexión humana en un espacio donde lo humano, a veces, se vuelve frágil ante la maquinaria mediática. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes duplas, con respeto, admiración y objetivos comunes. El doctor Misael fue invitado a formar parte de Caso Cerrado como experto médico, pero su rol pronto trascendió el análisis clínico. Él era el contrapeso emocional en un programa cargado de confrontaciones, drama y decisiones judiciales. Mientras Ana María imponía justicia con carácter firme y voz cortante, Misael susurraba calma, ofrecía explicaciones empáticas y miraba a los participantes no como casos, sino como seres humanos heridos. Aquella química entre ambos no tardó en notarse.
En cámara, la doctora Polo le cedía espacio, le escuchaba con interés genuino y, a veces, con esa media sonrisa que dejaba entrever una complicidad tácita. Fuera de cámara, esa conexión se transformó en algo más íntimo, una amistad profunda que desafiaba la lógica de la fama y los egos. Compartieron aviones, hoteles, conferencias, cenas privadas y charlas que se extendían más allá del cansancio de las grabaciones. Misael llegó a confiar en Ana María como se confía en un compañero de trincheras, con entrega, con lealtad, con fe. Él mismo lo ha descrito así: durante muchos años, Ana María fue mi amiga. No solo una colega. Compartimos cosas que no eran para las cámaras. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. Juntos recorrieron América Latina promoviendo justicia y educación social, representando un programa que se volvió un fenómeno. En esos viajes, descubrieron culturas, vivieron anécdotas memorables, enfrentaron retos logísticos y emocionales. A veces, en medio de multitudes que los aclamaban, se encontraban a solas compartiendo un café, hablando de lo que realmente importa cuando se apagan los reflectores: la familia, la salud, el sentido de lo que estaban haciendo. Pero como suele suceder en las relaciones auténticas, el afecto no basta para mantenerlas intactas cuando entran en juego decisiones ajenas, intereses de terceros o lealtades que se quiebran. Una fisura comenzó a abrirse tras la salida de la psicóloga Vivian González, amiga muy cercana a Misael. Aparentemente abrupta y sin explicaciones claras, su salida removió algo en el interior del doctor. El desconcierto se volvió inquietud, y la inquietud, decepción. Según ha relatado en entrevistas, Misael buscó respuestas, intentó dialogar, quiso entender. Pero lo que encontró fue evasión, distancia y finalmente, una frase que aún hoy resuena en él con tristeza: yo no considero a Vivian una amiga, habría dicho Ana María. Aquellas palabras no solo dolieron, sino que marcaron un antes y un después. Fue como si la imagen de cercanía que había sostenido su amistad se resquebrajara en segundos. A partir de entonces, los silencios comenzaron a pesar más que las palabras. La mirada cómplice se volvió esquiva. Las conversaciones, escasas. Y un día, sin previo aviso, llegó la notificación: su participación en el programa había concluido. Así, sin despedidas, sin un último abrazo, sin la gratitud explícita por los años compartidos. Fue un mensaje frío. No lo esperaba así. Después de tantos años, uno cree que merece al menos una conversación sincera. Pero no la hubo, confesó tiempo después. El golpe fue duro. No solo por el trabajo perdido, sino por la amistad que se sentía traicionada. Sin embargo, fiel a su temperamento sereno, el doctor Misael eligió no alimentar el resentimiento. Optó por el agradecimiento. Por recordar lo vivido, no lo perdido. Por mirar con madurez una etapa que, aunque dolorosa en su cierre, había sido luminosa en su desarrollo. En múltiples entrevistas, ha declarado que no guarda rencor. Que sigue valorando profundamente lo que Caso Cerrado significó en su vida: una plataforma para educar, para sanar, para conectar. Pero también dejó claro que aprendió. Aprendió que no todo lo que se construye frente a las cámaras resiste las pruebas de la vida real. Aprendió que incluso las relaciones más sólidas pueden quebrarse si no se cuidan los pequeños gestos, si no se respeta la lealtad silenciosa que nace del afecto verdadero. Hoy, con el paso del tiempo, el doctor Misael habla de Ana María Polo con un tono pausado, sin acritud. Reconoce su genialidad, su fuerza, su aporte a la televisión hispana. Pero también admite que su vínculo quedó en una pausa indefinida. No hay odio, pero tampoco cercanía. Solo recuerdos, algunos cálidos, otros fríos, y una etapa cerrada con dignidad. Porque en la vida, como en los programas que ambos protagonizaron, a veces los casos más complejos no se resuelven con un mazo, sino con aceptación. Y el caso entre Misael y Ana María, aunque no tuvo un final feliz, sí dejó una huella indeleble en la historia de la televisión latina. Y en la historia personal de dos seres humanos que alguna vez se acompañaron en el camino. Hoy, después de más de 3 décadas dedicadas a la medicina, el doctor Misael González continúa ejerciendo su vocación con la misma pasión que lo impulsó a estudiar medicina en su juventud.
Radicado en Miami, Florida, su consultorio se ha convertido en un espacio de confianza para cientos de pacientes que lo ven no solo como un médico, sino como un guía y un pilar en su camino hacia la salud y el bienestar. Su especialidad, la medicina familiar, le permite acompañar a sus pacientes en todas las etapas de la vida. Desde chequeos pediátricos hasta el manejo de enfermedades crónicas en adultos mayores, el Dr. González se ha mantenido firme en su filosofía de atención integral, en la que no solo se trata la enfermedad, sino a la persona en su totalidad, cuerpo, mente y entorno. Escuchar es tan importante como diagnosticar, ha dicho en más de una ocasión, y esa premisa ha sido el corazón de su práctica diaria. Sin embargo, su curiosidad médica y su deseo de evolución no se han detenido en la rutina del consultorio. Consciente de los avances de la ciencia y de las nuevas necesidades de la sociedad, el Dr. González ha incorporado a su enfoque terapéutico innovaciones en medicina regenerativa y tratamientos antienvejecimiento. Estas terapias, que buscan mejorar la calidad de vida más allá de simplemente tratar síntomas, reflejan su compromiso con una medicina del futuro, más humana y personalizada. El Dr. González no se conforma con los tratamientos convencionales, busca constantemente nuevas maneras de mejorar la salud de sus pacientes, no solo desde el aspecto físico, sino también emocional y mental. Fuera del ámbito clínico, ha encontrado en las redes sociales una herramienta poderosa para educar, prevenir y conectar con miles de personas. En su cuenta de Instagram, donde publica con regularidad, el Dr. González comparte consejos de salud, desmiente mitos, responde preguntas y promueve un estilo de vida saludable. Esta presencia digital le ha permitido romper las barreras físicas del consultorio y llevar su mensaje a quienes no pueden acceder fácilmente a un médico, o que simplemente buscan una voz confiable en medio del ruido de la desinformación. Ese rol de educador virtual ha cobrado aún más relevancia frente a los constantes rumores que han circulado sobre su salud. En años recientes, ha tenido que enfrentarse a noticias falsas que afirmaban su fallecimiento, generando conmoción entre sus seguidores y seres queridos. En lugar de responder con enojo, el Dr. Misael optó por la transparencia. A través de entrevistas y publicaciones, reafirmó su buen estado de salud y utilizó la situación como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla. Las redes sociales son una herramienta, pero también pueden ser un arma de doble filo, comentó con serenidad. Adaptándose a los nuevos tiempos, también ha incursionado en la telemedicina, una modalidad que permite brindar atención médica a distancia. Para él, esta forma de consulta no es una amenaza al vínculo médico-paciente, sino una manera de extender su alcance y ofrecer soluciones prácticas a quienes enfrentan barreras geográficas o de movilidad. En su visión, la medicina moderna debe ser accesible, eficiente y compasiva, sin perder nunca el toque humano. La capacidad de escuchar y de ver al paciente como un ser integral, más allá de la enfermedad, sigue siendo la base de su enfoque, sin importar la tecnología empleada. A pesar de ya no estar frente a las cámaras de televisión, su agenda continúa llena. Entre consultas, conferencias, entrevistas y publicaciones en redes, el Dr. Misael mantiene una vida activa y comprometida. Participa en eventos comunitarios, colabora con iniciativas de educación en salud y sigue siendo una voz respetada dentro y fuera del ámbito médico. Su legado, sin embargo, va más allá de sus conocimientos, reside en la forma en que ha acompañado a sus pacientes, en la empatía con la que ha tratado cada historia clínica, y en la calma con la que ha enfrentado tanto los rumores como las adversidades reales. En este momento de su vida, el Dr. González se encuentra en una etapa de madurez serena. Mira hacia atrás con orgullo, no solo por lo que ha logrado, sino por lo que ha superado. Ha sido testigo de un mundo cambiante, pero también ha sido testigo de cómo su profesión lo ha transformado en un mejor ser humano. Y mira hacia adelante con esperanza, consciente de que aún tiene mucho por ofrecer. No busca protagonismo ni reconocimiento, sino seguir cumpliendo con la misión que lo ha acompañado desde que tenía 17 años, sanar, acompañar y hacer el bien. En palabras suyas, no soy el mismo joven que salió de Cuba con una maleta llena de sueños, pero tampoco he perdido esa llama. Hoy tengo cicatrices, sí, pero también tengo historias.
Y cada una de ellas me recuerda que estoy vivo, que sigo aprendiendo y que mientras tenga fuerzas, seguiré al servicio de la vida. Así, el Dr. Misael González sigue escribiendo su historia, una historia que no solo se mide en logros profesionales, sino en el impacto que ha tenido en la vida de aquellos que lo han tenido como médico, guía y amigo. La medicina, para él, ha sido más que una profesión, ha sido su forma de conectar con el mundo, de dejar una huella de empatía, conocimiento y compasión. Y mientras continúe ejerciendo su labor, seguirá siendo una fuente de inspiración para generaciones de pacientes y colegas por igual. Y así llegamos al final de esta increíble historia del Dr. Misael González, un hombre cuya vida y carrera están marcadas por la dedicación, la superación y, sobre todo, la pasión por la medicina. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado desafíos, rumores y obstáculos, pero ha sido su resiliencia y su compromiso con los demás lo que lo ha llevado a ser un faro de esperanza para miles de personas. Su historia es un testimonio de que, incluso en medio de la adversidad, es posible no solo seguir adelante, sino también crecer, aprender y continuar ofreciendo lo mejor de uno mismo al mundo. A lo largo de los años, el Dr. González ha demostrado que la medicina es más que una ciencia, es un arte que requiere de empatía, paciencia y un profundo respeto por la dignidad humana. Su enfoque integral, que abarca tanto el cuerpo como la mente, ha transformado la vida de quienes han tenido el privilegio de ser sus pacientes. Más allá de las batas blancas y las consultas, ha sido un guía, un amigo y, sobre todo, un modelo de ética y compasión. A lo largo de esta narración, hemos visto cómo el Dr. González ha enfrentado no solo los retos de la profesión médica, sino también las pruebas personales que la vida le ha presentado. Desde las noticias falsas sobre su salud hasta las barreras que ha tenido que superar para llevar su mensaje de salud y bienestar a un público más amplio, su vida refleja el poder de la verdad. La transparencia y la fuerza interna para seguir adelante, sin importar lo que se cruce en su camino. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de la vida del Dr. Misael González? Tal vez su capacidad para mantenerse firme a pesar de los rumores, su pasión por la medicina o su compromiso con sus pacientes más allá de los tratamientos convencionales. O tal vez fue su visión sobre la telemedicina o el uso de las redes sociales para educar y conectar con las personas. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de su experiencia? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leer tus pensamientos y conocer cómo esta historia te ha tocado, que te ha hecho reflexionar o incluso inspirarte. Sin duda, cada historia tiene un mensaje único, y la del Dr. González es una lección de vida en sí misma. Si te ha gustado este video y deseas seguir conociendo más historias inspiradoras como esta, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Aquí, siempre encontrarás contenido que no solo te motivará, sino que también te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Recuerda, cada historia es una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, inspirar a otros. Nos vemos pronto.